¿Cuántos años? Diretso lang ng ganon. Pag magtanong ako, how old are you? I have to mention the name, the name of the person that I am asking about his age. For example, Romualdez, ¿cuántos años? Something like that. Tama ako. Tama ba ako? Bonito Romualdez. That's Filipino slang. Burgito, ¿cuántos años? Ano yung Burgito, ¿cuántos años? ¿Cuántos años, senyor? May senyor pa? Burgito, ¿cuántos años, senyor? Hindi naman yata senyor yan. Mr. Romualdez, Bonito Romualdez. Ano yung bonito?